Muy bien. Entonces, vamos a resolver este ejercicio rápidamente. Nos dice, sea la función f definida por la regla de correspondencia, f de x igual a x cúbica menos 6x cuadrada más 9x más 1. Nos pide obtener los valores máximos mínimos de f, los intervalos donde crece y donde decrece, los puntos de inflexión y la gráfica aproximada. Entonces, para poder obtener lo que nos piden, pues vamos a tener que calcular su derivada, la derivada de la función. Entonces vamos a calcularla. La derivada de la función sería 3x cuadrada menos 12x más 9. Muy bien. Y a esta derivada la vamos a igualar con 0 justamente para determinar los números críticos, que es donde se podría presentar un máximo o un mínimo. No es el máximo ni el mínimo, es donde se puede presentar el máximo o mínimo relativos. En este caso son relativos porque nuestra función no está definida en un intervalo cerrado. Es para todo su dominio. Muy bien. Entonces, habíamos visto que utilizando esta estrategia de factorización, 3x por x y 9 como menos 3x por, perdón, menos 3 por menos 3. Entonces, al verificarlo multiplicando los cruzados, nos queda menos 9x, menos 3x, que es menos 2x, que es el término central. Por lo tanto, está bien. Un factor sería 3x menos 3, que es esta primera columna. Y el otro factor sería x menos 3, que es nuestra segunda columna. Entonces, nuestras raíces son 1 y 3. Muy bien, perfecto. Estos son nuestros números críticos, que son las abscisas de donde podría encontrarse un punto máximo o mínimo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a encontrar los valores de x donde se podría presentar un punto de inflexión. Entonces, calculamos la segunda derivada y nos quedaría 6x menos 12. Entonces, si igualamos la segunda derivada con 0, entonces nos quedaría que x es igual a 2. Muy bien. Entonces ya tenemos esto y ahora vamos a dibujar casi siempre para que sea nuestra información esté resumida lo más que se pueda. Vamos a dibujar esta tablita donde en el primer renglón escribimos a la variable independiente x, en el segundo renglón a la función, en el tercero a la derivada y en el cuarto renglón a la segunda derivada. ¿Por qué? Porque este tercer y segundo renglón solamente me interesa saber qué signo tiene la primera derivada o la segunda en un intervalo específico o en un valor de x específico para determinar si es máximo o mínimo. O sea, utilizar los criterios de la primera y segunda derivada para dar una conclusión. Muy bien. Entonces, ya que encontramos los números críticos y las abscisas de los puntos de inflexión, vamos a, en el renglón de x, vamos a escribir intervalos. Entonces, vamos a empezar primero con menos infinito. Siempre empezamos con menos infinito. Continuamos con el primer número crítico que hayamos encontrado o el punto de inflexión. En este caso es nuestro número crítico 1. Luego, con otro color, para que nos confundamos, voy a poner la abscisa de nuestro punto de inflexión, que es 2. Y por último, continuaré con mi siguiente número crítico, que es 3. Y terminaré con el infinito. Muy bien, ya está. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, utilizando el criterio de la primera derivada, saber para el intervalo que va de menos infinito a 1, vamos a determinar si nuestra función crece o decrece. Muy bien, entonces sabemos que una función crece si la derivada en ese intervalo es positiva y decrece si la derivada en ese intervalo es negativa. Entonces, dentro del intervalo de menos infinito a 1, ¿qué valor podríamos considerar? Ah, pues por ejemplo, el 0. Entonces, si nosotros consideramos el 0, ¿qué signo tendría nuestra primera derivada? Entonces, aquí está nuestra primera derivada, véanla. Esta es la primera derivada, 3x cuadrada menos 12x más 9. Si la evaluamos en 0, nos quedaría 3 por 0 al cuadrado es 0, menos 12 por 0 es 0, más 9 es 9. Entonces, el resultado de evaluar a mi primera derivada en un valor entre menos infinito y 1 va a ser que la primera derivada sea positiva, lo que significa que en ese intervalo la función crece. Muy bien. Ahora, fíjense, del intervalo desde 1 hasta 3. ¿Por qué no de 1 a 2? Pues vean, si lo hacemos de 1 a 2, ¿cuál podríamos tomar? Por ejemplo, el 1.5. Si evaluamos a 1.5 en la función que tenemos aquí,
vamos a ver qué nos quedaría. Vamos a ver, sería 3 por 1.5 al cuadrado. Después sería menos 12 por 1.5. Y por último, más 9. Entonces nos quedaría menos 9 cuartos, o sea que sería negativa. Y entonces decrece. Y luego en el intervalo de 2 a 3, por ejemplo, 2.5, entonces vamos a ver qué valor tomaría la primera derivada. Sería 3 por 2.5 al cuadrado menos 12 por 2.5 y más 9. Entonces nos quedaría menos 9 cuartos otra vez. Perdón. Ajá, muy bien. Entonces sería negativa. Y vean, entonces si la derivada no cambia de signo, pues significa que hubo un punto de inflexión. Y pues para qué nosotros analizamos estos dos intervalos por separado? No. Lo conveniente sería nada más analizar el intervalo que va desde un número crítico hasta otro. O sea, todo este que va de 1 a 3, para lo cual pues vamos a evaluar a este 2 lo vamos a evaluar en la primera derivada. Entonces, ¿qué nos quedaría al evaluar 2 en la primera derivada? Pues sería 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12. Y luego sería 12 por 2 es 24, pero es negativo. Entonces, 12 menos 24 es menos 12, más 9 es menos 3. Significa que en el intervalo de 1 a 3, en el cual consideramos al 2, la primera derivada es negativa. Significa que en todo ese intervalo es decreciente y justo eso es lo que habíamos visto, que de 1 a 2 decrecía y luego de 2 a 3 decrece. Entonces, ¿para qué lo hacemos así? Si este no es un número crítico, entonces analizamos el intervalo que va desde un número crítico hasta el otro y ya. Entonces, ¿sí me entendieron? Sí, pues sí pude ser claro con esto, muchachos. ¿Por qué preferí solo analizar el Sí, intervalo de 1 a 3 y no de 1 a 2 y de 2 a 3? Pues porque de 1 a 2 y de 2 a 3 no cambia el comportamiento y eso podría hacer que nos confundamos. Entonces, mejor de 1 a 3 y el 2, que no es un número crítico, es al que tomamos para hacer el análisis. Muy bien, perfecto, Ok. ya está. Déjenme, eh, déjenme borrar algunas cosas. Listo, ya está. Entonces ahora vamos con el intervalo de 3 a infinito. Entonces en el intervalo de 3 a infinito, ¿qué número podríamos considerar? Por ejemplo, el 4, ¿no? 4. Entonces, muchas gracias. Sería 4 al cuadrado es 16 por 3 es 48. Y luego 12 por 4 también es 48. Entonces, 48 menos 48 es 0 más 9, nos queda 9, que es positivo. Entonces, en el intervalo de 3 a infinito, la función crece. Muy bien, ya está. Entonces, ahora para la concavidad, pues sabemos que se estudia la segunda derivada. Y sabemos que cuando la segunda derivada es 0, hay un punto de inflexión. ¿Eso qué significa? Que es donde la función cambia de concavidad. O sea que en 2 cambiará la función de concavidad. O sea, antes de 2 habrá una concavidad y después de 2 debe de haber otra concavidad. ¿Y cómo sabemos si es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba? Sabemos con el criterio de la segunda derivada. Sabemos que si la segunda derivada evaluada en un valor de x específico es positiva, entonces dijimos que es como una carita feliz y significa que es cóncava hacia abajo. Digo, cóncava hacia arriba, perdón. Ajá, cóncava hacia arriba y ahí existirá un mínimo. Después, si la segunda derivada evaluada en un valor de x específico es negativa, pues será como una carita triste y habrá un máximo. ¿Por qué? Pues porque vean, aquí la función tendrá un valor más grande y en este tiene un valor más pequeño. Muy bien, perfecto. Listo, ya está. Entonces, ahora sí, como nuestra abscisa del punto de inflexión es 2, pues solamente me interesa saber el comportamiento a la izquierda de 2 y a la derecha de 2. Y por facilidad, pues vamos a utilizar este número 1 que tengo aquí. Si yo a mi segunda derivada la evalúo en 1, que aquí está mi segunda derivada, véanla ustedes. Si yo la evalúo en 1, entonces, ¿qué signo tiene la segunda derivada? Entonces, 6 por 1 es 6 menos 12 es menos 6. Entonces, la segunda derivada en 1 es negativo, lo que significa que es cóncava hacia abajo. ¿Están de acuerdo?
¿Sí o no? Sí, sí, Muy profe. bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, en el intervalo que va a la izquierda de 2, entonces es cóncava hacia abajo. Y utilizando el criterio justamente de la segunda derivada, significará que entonces en 1, ¿qué habrá? Un máximo relativo. Exacto, muy bien, un máximo. Perfecto. Ahora entonces me interesa saber la concavidad a la derecha de 2, para la cual tomo el 3. Entonces, si yo evalúo a mi segunda derivada ahora en 3, sería 6 por 3, 18, menos 12 es 6. Solamente me interesa el signo. Entonces significa que será cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Y entonces, como en el intervalo a la derecha de 2 es cóncava hacia arriba, significa que en 3, ¿qué hay? En 3, ¿qué hay? ¿Un mínimo? Un mínimo, exacto. Ya está. Y así vamos a hacer el resumen para que podamos determinar lo que nos pidan en ejercicios como estos. Por ejemplo, los intervalos donde la función es creciente, donde es decreciente, donde es cóncava hacia abajo, donde es cóncava hacia arriba, la abscisa, el punto de inflexión, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces ya nada más hay que completar esa información que se nos pide. Entonces, los valores máximos y mínimos de la función. ¿Cómo puedo obtener esos valores máximos y mínimos? Si nosotros habíamos dicho que el 1 y el 3 no es un máximo ni mínimo, es donde se presenta el máximo o mínimo. Entonces, si yo quiero determinar los valores máximos y mínimos de la función, pues lo que tendría que hacer es evaluar a la función en los valores de x donde se va a presentar el máximo o mínimo. Entonces, si yo evalúo a mi función en 1, ¿qué nos quedaría? Déjenme poner a la función. Ahí está. Si yo evalúo a la función 5. en 1, perdón, ¿qué nos queda? 5. 5. Muy bien. Y si la evalúo en 3, ¿qué nos queda? 1. 1. Entonces sí, efectivamente en 1 hay un máximo de valor 5 y en 3 hay un mínimo de valor 1, que estos son mínimos relativos, recuerden. Muy bien, ahora los intervalos donde f crece y donde f decrece. Entonces el 5 otra vez repetimos es el máximo relativo y el 1 es el mínimo relativo. Muy bien. Después dice los intervalos donde crece y donde decrece. Entonces, ¿en qué intervalos crece? Justo en nuestra tablita lo observamos De y ya. menos infinito a 1. Ajá, de menos infinito a 1, Unión 1 de, de 3 a infinito. Muy bien, y ahora los intervalos donde decrece. de 1 a 3. Muy bien, exactamente. Solamente hay un intervalo que es el que va desde 1 hasta 3. Muy bien, ya está. Luego, los puntos de inflexión. Pues recuerden, el punto de inflexión tendrá coordenadas 2, que fue la abscisa del punto de inflexión, que como se encontró con la segunda derivada igualada a 0, porque los puntos de inflexión se obtienen donde la segunda derivada vale 0. Muy bien, 2, f de 2. ¿Y cuánto será, cuál será el valor que toma la función en 2? La función. Entonces sería 2 al cubo es 8. Luego 2 al cuadrado es 4 por 6, 24. 8 menos 24 es menos 16. Después sería 9 por 2, 18. 18 menos 16 es 2. 2 más 1, 3. Entonces el punto de inflexión tiene coordenadas 2,3. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y ya nada más la gráfica de la función, pues podemos hacer una gráfica aproximada. Nos dice, antes de 1, la función crece hasta llegar al valor de 5. Después de 1, la función decrece hasta el valor de 1. Y por último, vuelve a crecer hacia el infinito. Entonces ya con eso podemos hacer un trazo aproximado de nuestra gráfica. Muy bien, déjenme cambiar la otra hoja rápidamente. Y bueno, aquí está. Listo. Entonces, déjenme borrar esta tablita. Nada más para hacer la gráfica aproximada, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos nuestro sistema de referencia, el eje Y, nuestro eje X, ya está. Entonces, dice que en nuestra gráfica, de menos infinito hasta el número crítico, de menos infinito hasta el número crítico,
era 1, la función crece hasta llegar a un valor máximo que es 5. Entonces, hasta el 1, la función crece hasta llegar a 5. Muy bien. Así está. Está creciendo. Y luego, de 1 hasta el ¿qué? Desde 1 hasta el 3 decrece. Desde 1 hasta 3 decrece, pero solo decrece hasta llegar a 1. Y después de la altura 1 vuelve a crecer. Entonces esa es la gráfica aproximada de nuestra función. Justamente. Muy bien. Entonces tómense un momento para copiar esta ecuación. Nos dice, sea la función f definida por f de x igual a x cuarta más 8x cúbica, 8 tercios de x cúbica. Obtener los valores críticos de f, los intervalos donde f crece y los intervalos donde f decrece, los puntos de inflexión y la gráfica aproximada de f. Muy bien. Entonces, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? Calculando la primera derivada. Entonces, la primera derivada de esa expresión sería 4x cúbica más 8x cuadrada. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Entonces, una vez que calculamos la primera derivada, pues la igualamos con 0, porque solamente me piden los intervalos donde crece y decrece, los puntos de inflexión, los valores críticos. Muy bien. Entonces, la igualamos con 0 para encontrar los números críticos, que no es lo mismo que valor crítico. El valor crítico podría interpretarse como los valores extremo también, los valores extremo de f, o sea, el máximo y el mínimo. Muy bien, entonces en esta expresión observamos que tiene como factor común a 4x cuadrada, la factorizamos, 4x cuadrada que multiplica x para dar 4x cúbica y que multiplica 2 para dar 8x cuadrada. Entonces, del primer factor se observa que x debe de valer 0 para que la igualdad se cumpla. Y del segundo factor que x debe de valer menos 2 para que la igualdad se cumpla. Estos entonces se conocen como números críticos. ¿Y cuál es la importancia de los números críticos? Pues que en un número crítico se puede encontrar un máximo o mínimo relativo de la función. Un valor extremo de la función. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a calcular la segunda derivada porque también aparece puntos de inflexión. Y la segunda derivada igualada con 0 nos da las abscisas del punto de inflexión. Muy bien, entonces 4x cúbica, su derivada sería 2x cuadrada y la derivada de 8x cuadrada sería 16x. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, en efecto. Muy bien, entonces igualamos a 0 esta expresión para encontrar la abscisa de los puntos de inflexión. Entonces otra vez tienen como factor común a 4, en este caso 4x. Lo multiplico por 3x para dar 12x cuadrada y lo multiplico por 4 para dar 16x. Entonces de la primera, x igual a 0, que se repite. Entonces vamos a tener que prestar atención con 0, porque entonces 0 no es un máximo o mínimo, es un punto de inflexión. Muy bien. Después del segundo factor nos quedaría que x es igual a ¿qué? Menos 4 tercios. Muy bien, menos 4 tercios. Muy bien, perfecto. Listo, ya está. Entonces hacemos nuestra tablita que dijimos en el ejercicio anterior. En el primer renglón, ¿qué va? ¿Se acuerdan? X. X, muy bien, muy bien, muy bien. En el segundo renglón, que tiene que ser un poco más ancho, ¿qué sería? F de X. F de X, muy bien, perfecto. Ah, F de X, muy bien, muy bien. En el tercer renglón, La primera derivada de... muy bien, la primera derivada de la función, muy bien, muy bien. Y en el tercer y último, cuarto y último renglón, la segunda derivada. La segunda. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en el primer renglón, en el renglón de X, ¿cómo comenzamos? ¿Qué escribimos? Menos infinito. Ajá, hasta 0. hasta No, hasta menos 2. hasta menos 2. No, hacia hasta menos 2 primero, muy bien. Luego, 0. ajá, No. No, luego menos 4 tercios, ¿no? Porque ajá, falta la intersección. perfecto, menos 4 tercios.
Ahora sí, 0 e infinito. Ajá. 0 e infinito. Muy bien, perfecto. Ya está. Pero, bueno, ya está. Esa es nuestro primer renglón. Ahora sí, entonces queremos estudiar el comportamiento de la función en este intervalo y luego en este otro y luego en este otro. ¿Están de acuerdo? No utilizamos este pequeñito porque en este intervalo que tenemos aquí, pues la función no va a cambiar de signo. La primera derivada me refiero, va a seguir siendo creciente o decreciente. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Entonces, en este intervalo, ¿qué número tomarían para evaluar en la primera derivada? ¿Qué valor? ¿Menos 3? ¿1? Menos 3, ajá, muy bien, es 1. Alguien podría decir Ah, menos menos 4, alguien podría decir menos 2.1. Está perfecto. El que ustedes quieran, que esté entre menos infinito y menos 2, ese pueden utilizarlo. Muy bien, entonces me dijeron menos 3. Y aquí está la primera derivada, aquí arriba. Entonces sería menos 3. Vean, si utilizamos esta expresión nada más, esta que está aquí factorizada, entonces sería menos 3 al cuadrado es 9 por 4, 36, ¿de acuerdo? Luego aquí menos 3 por 2 es menos 1, entonces sería 36 por menos 1 da menos 36 y de hecho solamente me interesa el signo. Entonces en este intervalo la primera derivada es negativa. ¿Eso qué significa? Que cómo será la función entonces en el intervalo de menos infinito a menos 2. ¿Cómo será? ¿Decreciente? Si la primera derivada es negativa, ¿cómo será la función en ese intervalo? ¿Decreciente? Muy bien, decreciente, así es. Entonces decrece. Perfecto. Ahora, de menos 2 a 0, justamente podemos tomar el menos 4 tercios. Entonces, si evaluamos a la primera derivada en menos 4 tercios, observen, sería menos 4 tercios más 2. 2 enteros son 6 tercios. 6 tercios menos 4 tercios me queda 2 tercios. Y luego, menos 4 tercios al cuadrado es positivo. Entonces, una expresión positiva por otra expresión positiva, pues va a ser el resultado positivo. No me interesa el valor, solamente me interesa el signo. Entonces, es positiva. Entonces, ¿cómo tendrá que ser la función en el intervalo de menos 2 a 0? Creciente. Creciente. Creciente, exactamente. Creciente. Listo. Y ahora en el intervalo de 0 a infinito, ¿cuál tomarían? Decreciente. ¿Sí? Uno. Ajá. Uno. El 1, perfecto. Entonces evaluamos a la primera derivada en 1 y nos queda 1 más 2 es 3. Luego sería 1 al cuadrado es 1 por 4, 4. Positivo por positivo es positivo. Entonces sigue siendo creciente. Y eso es porque 0 no es máximo ni mínimo. ¿Están de acuerdo? Es un punto de inflexión, ¿no? Exacto, es lo que aquí habíamos dicho. Vean, aquí nos quedó en la primera derivada como 0 como número crítico, pero también en la segunda derivada. Entonces, significa que en 0 nuestra función no es ni máximo. En 0 la función no tiene ni un valor máximo ni mínimo. Muy bien. Perfecto. Entonces sigue siendo creciente. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sacar la concavidad? Ajá. ¿Cómo sacamos la concavidad? Evaluando la segunda derivada, ¿no? Ajá. A la izquierda y a la derecha ¿de quién? De las abscisas de los puntos de inflexión. Muy bien. Entonces, a esta izquierda de menos 4 tercios podemos tomar este número crítico para evaluarlo en la segunda derivada. Entonces, si evaluamos al número crítico menos 2 en la segunda derivada, que es esta expresión que tengo aquí, ¿qué signo obtendría? Recuerden, solo me interesa el signo. Entonces, a ver, vean, esta expresión es equivalente a esta, solo que esta está factorizada y puede ser que la usemos porque
sería más fácil realizar ese producto. Entonces, 3 por menos 2 es menos 6 más 4 es menos 2 y 4 por menos 2 es menos 8. Menos 8 menos 2 da más 16, que solamente me interesa el signo. Entonces, es cóncava hacia arriba en el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 4 tercios. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Qué dicen, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, ahora, Sí. ¿qué intervalo analizarían? ¿De 0 a infinito? ¿De 0 a infinito? No, porque el punto de la abscisa del punto de inflexión es menos 4 tercios. Entonces tenemos que analizar de ese hasta el siguiente punto de hasta la siguiente abscisa del punto de inflexión, que fue 0. Entonces, de menos 4 tercios a 0, ¿cuál podrían tomar, por ejemplo? 0. No, porque tiene que estar Menos dentro uno. del intervalo. Los extremos del intervalo nunca se pueden tomar, porque justamente en los extremos del intervalo es donde se presentan los números críticos o las abscisas de los puntos de inflexión. Entonces, no. Por eso es que cuando escribimos en el ejercicio pasado los intervalos donde crece y decrece o donde es cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, escribíamos siempre los intervalos con paréntesis, porque eso significa que los extremos no pueden ser considerados, porque justamente en el extremo del intervalo es donde puede haber un máximo o mínimo o un punto de inflexión, la abscisa de un punto de inflexión. Muy bien, entonces de menos 4 tercios a 0 podríamos tomar el menos 1. Entonces, si tomamos el menos 1, al evaluarlo en esta expresión, vean, aquí está, sería en la segunda derivada. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Ajá, 12. entonces, ¿qué sería? Menos 1 sería menos 4 Sería positivo. y este es, no, fíjense, porque si tomas 4 por menos 1 es menos 4 y 3 por menos 1 es menos 3 más 4, 1 por menos 4 es menos 4, entonces es negativo. Entonces es cóncava hacia abajo. Muy bien, perfecto, listo. Y ahora, de 0 a infinito, ¿cuál podrían tomar? ¿Cuál podrían tomar ahora? ¿Cuál podrían tomar? Uno. ¿Perdón? 1, perfecto. Muy bien. Entonces, si tomamos el 1, ¿qué nos quedaría? Pues en la segunda derivada todo sería positivo. Entonces es cóncava hacia arriba. Muy bien, justamente. Ya está. Entonces, a ver, vamos a ver los valores críticos de F. ¿Cuáles son esos valores críticos de F? Menos 2. Bueno, evaluar la función en menos 2, ¿no? Ajá. Muy bien. Y en 0. En menos 2 y 0. Muy bien. Sí, sí, sí. En menos 2, ¿qué obtendríamos? La función aquí está. Aquí está arriba. ¿Listo? ¿Qué sería? Parece 12. Ajá. ¿Qué sería entonces? ¿Cuánto nos queda la función valuada en menos 2? Sería 16 más 8 tercios por Ajá. menos 8. Por menos 8. Ajá, muy bien. ¿Y eso cuánto nos queda? 16 más 8 tercios por menos 8, dice su compañero. ¿Están todos de acuerdo con él? ¿Sí o no? Yo sí estoy de acuerdo con Eder. Sería 8 tercios. 16 menos 64 tercios, ¿no? Ajá. Pero Entonces, sería menos, ¿no? Menos 64 tercios. sí, justo Sí. porque es menos 2 al cubo y dijo menos 8 su compañero. Sí, sí, sí. Entonces nos quedaría menos 16 tercios si están de acuerdo conmigo. Sí, Sí. Y en 0, la función tomaría el valor de 0. ¿Están de acuerdo? en efecto. Muy bien. Entonces, O significa sea, ¿qué pasa por el origen? sí, la función contiene al origen. Eso significará
Muy bien, porque aquí se formaría el punto menos 2, menos 16 tercios, que este sería el punto mínimo relativo. Y este sería el valor mínimo relativo. No es lo mismo, vean. Este menos 2 se conoce como número crítico. Después, menos 2 tercios, menos 16 tercios se conoce como punto mínimo. Y por último, el menos 16 tercios se conoce como valor extremo de la función. En este caso será un valor mínimo de la función. Muy bien, son cosas completamente diferentes. Ahora, para 0, tendríamos 0,0. Entonces, 0 es un número crítico. Eso significa que aquí hay que hacer un análisis más a detalle si efectivamente si era un valor máximo o mínimo el 0. En este caso se supone que es un máximo. Entonces, a ver, regresando al criterio de la primera derivada, al utilizar un número entre menos 2 y menos 4 tercios, ¿qué número elegirían? Para ver cómo se está comportando la función, porque cambió de concavidad 3 veces. Entonces significa que hay más de un valor extremo, o sea, hay más de un máximo o un mínimo. En este caso hay un mínimo y un máximo. Entonces, de menos 2 a menos 4 tercios, ¿qué número podrían utilizar para analizar el comportamiento de la función? ¿Menos 3 medios? Menos 3 medios, a ver, déjame ver. Sí, podría ser menos 3 medios, que es menos 1.5. Entonces, si tomamos Profe. el... Sí, te escucho. ¿Cómo sabe que tiene dos mínimos y un máximo? Porque ve, Jimena, está cambiando de concavidad varias veces. Y recuerda que esto también nos sirve para hacer el esbozo de la gráfica. Entonces, de menos infinito a 2, perdón, de menos infinito hasta menos 4 tercios, tiene esta concavidad. Luego, de menos 4 tercios a 0, tiene esta otra. Y luego, de 0 a infinito, vuelve a tener esta otra. ¿Sí ves? Ah, ok. Por esa razón. Muy bien. Por eso es que esta tablita nos ayuda a tener una mejor idea de cómo va a ser nuestra función. Entonces, de menos 2 a menos 4 tercios, su compañero propone menos 3 medios, que es menos 1.5. ¿Cómo sería la derivada en menos 3 medios? Aquí está la derivada. Vean, menos 3 medios más 2 es positivo el resultado y menos 3 medios al cuadrado es positivo. Positivo por positivo es positivo, entonces la función crece. Y justamente aquí está esa concavidad hacia abajo que habíamos observado con el criterio de la segunda derivada. Muy bien, ahora de menos 4 tercios a 0, ¿cuál podrían tomar? ¿Uno? No, 1 no está en ese intervalo. Menos Bueno, 1. Ajá, menos 1. Muy bien. Entonces 4 bueno, 1 al cuadrado es 1. Bueno, menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Menos 1 más 2 es 1. Entonces también es positiva. La función en este intervalo es positiva. Perfecto. Muy bien. Y ahora, de 0 al infinito, nos quedó el 1 y en el 1 también es positiva, ¿verdad? Bueno, ya, ese es el comportamiento de nuestra función. Bueno, vamos a ver qué más nos piden. Los intervalos donde crece y donde decrece. Muy bien. A ver, déjenme ver. Entonces, observando la gráfica de la función, podemos darnos cuenta que efectivamente a la izquierda de menos 2 la función decrece y además es cóncava hacia abajo, como lo habíamos mencionado en nuestra tablita. Después, a la derecha de menos 2, la función es creciente y además es cóncava hacia abajo. Vean la concavidad de la curva en ese intervalo. Muy bien. Después, a la derecha de 0, la función sigue siendo creciente, pero cambió de concavidad de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Entonces, según los conceptos que revisamos en este tema, significa que la función en menos 2 tiene un mínimo de valor menos 5 punto algo, obsérvenlo. Entonces, en menos 2 la función tiene un mínimo de valor menos 5 punto algo, y en 0 la función que tendrá ¿punto de inflexión? un punto de inflexión. Exactamente, porque la definición de punto de inflexión es aquel punto donde la función cambia de concavidad y antes de 0 es cóncava hacia abajo
y después de 0 es cóncava hacia arriba. Pero como podemos observar, en la gráfica de nuestra función, la función cambia 2 veces de concavidad. A la izquierda de -2 tiene una concavidad. Ah, no. Fíjense, pero bueno, sí cambia 2 veces de concavidad, pero no es a la izquierda de -2. Aquí dice, a la izquierda, espérenme, déjenme ver. Por aquí, hasta este punto, tiene una concavidad que es cóncava hacia abajo. ¿Están de acuerdo? De aquí a la izquierda es cóncava hacia arriba, pero de aquí a 0 es cóncava hacia abajo. Entonces aquí hay un punto de inflexión y en 0 hay otro. Es justo lo que tenemos en nuestra tablita que determinamos. Vean, aquí lo tenemos. Significa que los puntos de inflexión son -4/3 y 0. Porque a la izquierda de -4/3 es cóncava hacia arriba. A la derecha de -4/3 es cóncava hacia abajo, hasta llegar a 0. Y en 0 vuelve a cambiar de concavidad, justamente. Entonces, bueno, ya. Vamos a continuar. Entonces, números extremos o valores extremos de la función solamente tuvo uno, que fue el -16/3. ¿Qué fue? El -16/3, ¿qué fue? En -2, ¿qué se presentó? Un mínimo. Un mínimo de valor -16/3. En x igual a -2 hay un mínimo de valor -16/3. Perfecto. Ahora, los intervalos donde crece y donde decrece. ¿Cuáles serían? No, estamos viendo álgebra, profe. Ah, perfecto. Gracias, perdonen. Listo. Profe, y entonces el 0 no, ya no irían valores críticos, ¿verdad? No, es un punto de inflexión. Porque ¿Y el cambió otro de valor? concavidad. Ajá. ¿Y el otro valor mínimo tampoco se pondría? No, solamente hay uno porque el 0 no fue un máximo ni mínimo, es un punto de inflexión. Porque, según lo que habíamos revisado, para que haya un máximo o mínimo, la función tiene que cambiar de creciente a creciente o viceversa, de creciente a decreciente. Ese es justamente el criterio de la primera derivada. Sabemos que si antes de un número crítico la función crece y después del número crítico la función decrece, entonces hay un máximo. Por otro lado, si antes de un número crítico la función decrece y luego crece, hay un mínimo. En este caso, observen, antes de -2 decrece, después de -2 crece, después, antes de -4/3 crece, después de -4/3 sigue creciendo. Entonces, en -4/3 no hay un máximo ni mínimo. Luego, el siguiente número, el valor de interés que encontramos fue 0. Antes de 0 crece, después de 0 crece. Entonces, no está cambiando el comportamiento, entonces no hay máximo ni mínimo. Por otro lado, si cambia la concavidad, entonces significa que en -4/3 hay y 0 hay un punto de inflexión, porque a la izquierda de -4/3 es cóncava hacia arriba, a la derecha es cóncava hacia abajo y después de 0 vuelve a cambiar de concavidad. Esos son los dos criterios que analizamos, el criterio de la primera y de la segunda derivada. Por otro lado, fíjense, si utilizaran el criterio de la segunda derivada evaluada en -2, aquí está. Entonces sería 3 por -2 es -6 más 4, -2. 4 por -2 es -8. Entonces, -8 por -2 es 16 positivo. Es cóncava hacia arriba, hay un mínimo. El -4, si evaluamos al -4/3 en la segunda derivada, vale 0. Y si la segunda derivada es 0, no hay máximo ni mínimo. Evalúen ahora también a la segunda derivada en 0 y nos queda que también vale 0, por lo tanto, cuando la segunda derivada vale 0, no hay un máximo o un mínimo. Entonces, otra vez con eso estamos afirmando que solamente hay un máximo o un mínimo en x igual a -2 y ya lo determinamos. El valor mínimo relativo es -16/3. Ahora sí, ¿mejor? Sí. Perfecto. Entonces ya encontramos nuestro valor mínimo, que fue -16/3. Ahora los intervalos donde crece y donde decrece. Entonces, ¿en qué intervalos crece? De -2 a infinito. Muy bien, de -2 a infinito. ¿Y en qué intervalo decrece?
De menos infinito a menos 2. De menos infinito a menos 2. Muy bien. Perfecto. Y luego los puntos de inflexión. ¿Cuáles serán los puntos de inflexión? Pues ya conocemos sus abscisas, que son menos 4 tercios, coma algo y 0, coma algo. O sea, la función evaluada en menos 4 tercios y la función evaluada en 0. Muy bien, entonces el punto de inflexión 2 es el que es el más fácil de calcular, que es 0,0. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, y el punto de inflexión 1, ¿cuáles serían sus coordenadas? Menos 4 tercios, coma, menos 4 tercios a la cuarta, menos 4 tercios a la cuarta potencia, ¿más qué? Menos 4 tercios a la cuarta potencia. ¿Eso cuánto nos queda? Menos 8 tercios. A la cuarta potencia, ajá, más 8 tercios por, 4, menos 4 tercios al cubo. ajá, menos 4 tercios, perfecto. Muy bien. Perfecto, menos 4 tercios al cubo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Perfecto, eso nos queda menos 256/81. No sé si lo pueden corroborar. Sí, profe, eso es lo que queda. Sí, profe. Muy bien. Y entonces ya tenemos los puntos de inflexión, que son 2, justamente como nuestra tablita nos lo había dicho. Y ya la gráfica aproximada, pues ya la habíamos visto. Bueno, ya habíamos visto la gráfica en GeoGebra, pero bueno, si ustedes la quieren hacer, pues la tablita les puede ayudar a realizarla. Muy bien. Déjenme hacerlo aquí. Listo. Denme un momento, por favor. Ahora sí. Listo. Entonces, teníamos que el número crítico era menos 2. Luego, decía que a la izquierda de menos 2 la función decrece hasta alcanzar un valor de ¿qué? ¿Decrece hasta qué punto? Hasta menos 16 tercios, que es 5 punto algo. Entonces la función decrece, déjenme, la función decrece hasta menos 5, entonces 2, 3, 4, 5, menos 5 punto algo. Ya está. Y tiene una concavidad hacia arriba. Luego a la izquierda de menos 2 y hasta a la derecha de menos 2 y hasta menos 4 tercios. Entonces tiene una concavidad específica que es cóncava hacia arriba. Luego, después de menos 4 tercios, cambia de concavidad hasta 0. Y después de 0 tiene otra concavidad. Es justamente lo que habíamos visto en GeoGebra. En 0 no tienen máximo ni mínimo. Solo es un punto donde la función cambia de concavidad. Aquí está. De cóncava hacia abajo, que viene antes de 0, a cóncava hacia arriba. Y en este punto, menos 4 tercios, era antes, a la izquierda era cóncava hacia arriba y a la derecha es cóncava hacia abajo, justamente. Muy bien. Entonces, por favor, tómense un momento de la grabación. Entonces, para esta función, 1/3 de x cúbica más 1/2 de x cuadrada menos 6x más 8, hallar los puntos críticos, los intervalos donde es creciente y decreciente, los valores máximos y mínimos, los puntos de inflexión y los intervalos donde es cóncava hacia abajo y donde es cóncava hacia arriba. Muy bien, entonces calculamos la primera derivada. Al calcular la primera derivada obtendríamos... ¿Qué obtendríamos? X cuadrada Ajá, más X sí, menos 6. menos 6, perfecto. Y entonces con la primera derivada la vamos a igualar con 0. ¿Para qué? Para determinar qué. Los números críticos. Exacto. ¿Y qué es un número crítico? Es el número donde hay como cambios. Donde puede haber un máximo o un mínimo. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, nuestros números críticos son menos 3 y 2.
¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Luego, ¿qué hacemos? Después de encontrar los números críticos, ¿qué hacemos? Sacar la segunda derivada ¿Para qué? para encontrar los puntos, no, los... Sí, Las no, los puntos de abscisas. inflexión. Ajá, las abscisas de los puntos de inflexión. Muy bien, muy bien. Entonces, la segunda derivada sería 2x más 1. Si la igualamos con 0, entonces obtendríamos que la abscisa del punto de inflexión es menos un medio. ¿Están de acuerdo todos? Sí, Muy bien. Y luego, ¿qué hacemos? ahora sí la tablita, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, en nuestro primer renglón escribimos a x. Después, en nuestro segundo renglón, a f de x. En Luego la nuestro de la tercer primera y luego renglón, la segunda. exacto, la primera derivada y por último la segunda. Muy bien, ya está. Ya está, ya está. Listo, ya tenemos. Ahora, en el primer renglón de x, ¿qué escribiremos? De menos infinito a menos Empezamos de 3, menos infinito, ajá. Luego serían menos 3, luego, menos un medio, ajá, menos un medio. Y ahí cambio de color porque menos un medio no es un número crítico, es la abscisa de un punto de inflexión. Muy bien, después luego sería, 2 ajá, e infinito. e infinito. Perfecto, ya está. Entonces, para analizar dónde la función es creciente o decreciente, analizo los intervalos desde un número crítico hasta otro. Entonces, ¿cuántos intervalos va a haber? Es lo primero que me pregunto. 1, 2 y 3. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿dónde la función es creciente o decreciente? Se analizan los intervalos que van de un número crítico a otro, nada más. Entonces, vamos a empezar con eso. Justamente, entonces, al tomar un número entre menos infinito y menos 3, ¿cuál tomarían? -4. Menos 4, muy bien. Y a ese menos 4 lo van a evaluar en la primera derivada, no lo olviden, para ver su signo. Entonces, utilizando la primera derivada factorizada, menos 4 más 3 es menos 1, menos 4 menos 2 es menos 6. Menos por menos da más, solamente me interesa el signo. Entonces, la primera derivada en el intervalo de menos infinito a menos 3 es positiva, por lo tanto, la función crece. Muy bien, ahora en el intervalo de menos 3 a 2, tomamos un valor. En este caso, pues puede ser el menos un medio. ¿Por qué? Porque está entre ese intervalo de análisis. Entonces, si tomo el menos un medio y lo evalúo en la primera derivada, entonces menos un medio más 3 me da como resultado una expresión positiva. Y luego menos un medio menos 2 me da una expresión negativa. Entonces, positivo por negativo me queda negativo. Entonces, en este intervalo, la función decrece. Muy bien. Y ahora de 2 a infinito, tomamos por ejemplo el 3. Entonces 3 más 3 es positivo, 3 menos 2 es positivo, positivo por positivo es positivo, y entonces la función crece, justamente, ya está. Ahora vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Vamos a usar justamente la segunda derivada. Entonces ahora vean, para la segunda derivada ahora sí tomo los números críticos. Entonces, si yo evalúo a la segunda derivada, que es esta, en mi número crítico, que es menos 3, entonces me quedaría 2 por menos 3, que es Menos menos 6, 5. más 1 es menos 5, que es negativo, entonces es cóncava hacia abajo en el intervalo que va desde el menos infinito hasta la abscisa del punto de inflexión. Muy bien, y ahora a la derecha del punto de inflexión, pues tomo el número crítico. Y entonces, si evalúo a la segunda derivada en 2, me queda 2 por 2, 4 más 1, 5. Entonces es positivo, es Positivo. cóncavo hacia arriba. Y efectivamente, vean, a la izquierda de la abscisa del punto de inflexión tiene una concavidad y a la derecha tiene otra concavidad. Y justamente en menos 3 habrá como la Un segunda derivada es máximo negativa, habrá un máximo. Y en 2, y como en la 2 un segunda es mínimo. un mínimo. Exacto. Y ¿ya vieron? Entonces ahora sí, vamos a dar las conclusiones de nuestro análisis que tenemos. Entonces, a ver, ¿cuáles son los valores extremos de la función? Pues sería valorar la función en Ajá.
f Menos de 3 y 2, f ¿no? de menos 3 y f de 2 son los valores extremos. Muy bien. ¿Y cuánto sería f de menos 3? Déjenme hacerlo más pequeño para que se vea. Ajá. ¿Cuánto sería f de menos 3? 43 medios. ¿Cómo ven? Aguante, jeje. Ujú. Entonces sería menos 3 al cubo, sería 27 entre 3 es menos 9. Bueno, menos 27 entre 3 es menos 9. Luego sería menos 9. Luego sería menos 3 al cuadrado es 9. Por un medio es 9 medios. Luego sería menos 3 por 6. Más 18. 18 positivo, ¿no? Porque menos por menos más. Sí, Entonces sería 9 menos 18 es 9 más 8, 17. 17 más 9 medios. 17 son 34 medios más 9, 43 medios justamente. 43 medios. ¿Están de acuerdo? sí, Muy en bien. efecto. Perfecto. Sí. Y ahorita, ese 43 medios, ¿qué sería? La abscisa, no. No. Sí, ¿no? ¿No la ordenada? Sí, pero ¿cómo le llamamos nosotros? Porque es un valor extremo, pero ¿qué valor extremo sería? El máximo. Exacto, muy bien. Porque dijimos que en menos 3 la función tiene un máximo, muy bien. Entonces, el valor extremo de la función es 43 medios, que representa el máximo relativo. Muy bien. Ahora, f de 2, ¿cuánto valdría? ¿2 tercios? Vean, 2 al cubo es 8. Por un tercio, 8 tercios. Luego, 2 por 2, 4. Entre 2, 2. Luego, 6 por menos 6 por 2 es menos 12. Sería 10 menos 12 es menos 2 más 8 tercios. 2 enteros son 6 tercios. Menos 6 tercios más 8 son 2 tercios, justamente. Muy bien, Sí. perfecto. Entonces, ese menos 2 tercios, ¿qué representa? El El mínimo valor relativo. Exacto, mínimo relativo. Muy bien. Y le repito otra vez, menos 3 y menos 2 se conocen como números críticos. En los números críticos se presentan los valores extremos de la función. En este caso, los valores extremos de la función son 43 medios y 2 tercios. 43 medios es el máximo relativo y 2 tercios es el mínimo relativo. Muy bien. Ahora, ¿dónde la función es creciente? ¿En qué intervalos la función es creciente? de menos infinito a 3. A menos 3, ajá, unión Menos 3. Unión de menos 2 a, digo, de 2 a infinito. de 2 a infinito. Muy bien. ¿Dónde la función es decreciente? De menos 3 a 2. De menos 3 a 2. Muy bien. Y vean que es abierto. ¿Por qué? Porque justamente en los extremos del intervalo hay un máximo o mínimo o puede haber un punto de inflexión. Muy bien. Luego sería, ¿qué otra cosa nos preguntaron? ¿Dónde es cóncavo hacia abajo? ¿Dónde es cóncavo hacia abajo? ¿De En dónde a menos dónde? 3. ¿Perdón? Cóncavo hacia abajo es de menos 3. No. De menos infinito. Menos Es un infinito. intervalo. Ah, perdón. Sí, de Ajá. menos infinito a menos 3. No, a menos un ¿Un medio. medio? A 2, Ajá, ¿no? a menos un medio, porque solo es lo que está a la mitad de todo ese intervalo. ¿Sí o Ah, no? ok. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y dónde es cóncavo hacia arriba? Menos un medio De menos un infinito. medio infinito. Ajá, Ah, hacia arriba, muy bien, perfecto. De menos un medio al infinito. Y ahora sí, ¿cuál es el punto de inflexión? Que va a estar entre estos, justamente, donde cambia de inflexión. Sí, de concavidad. Entonces Un será medio. un medio, coma, f Menos un de medio. menos un medio. ¿Que cuánto es f de menos un medio? ¿Cuánto nos quedaría?
Pues vamos a verlo. Entonces sería 1/2 al cubo es 1/8 por 1/3. Después sería 1/2 al cuadrado es 1/4 por 1/2, 1/8. Luego sería 1/2 por -6, sería -3 más 8. Entonces nos queda 5 enteros más 1/8 que multiplica 1/3 más 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Entonces 5 más 1/8 que multiplica 4/3. Entonces nos quedaría 5 enteros más 4 24avos. ¿De acuerdo? Entonces 5 por 24 sería 5 por 4, 20, llevamos 2. 5 por 2, 10 y 2, 12, 120 más 4, 24avos. Entonces quedará 124 24avos, que es lo mismo que 62 doceavos. ¿Sí? Que es lo mismo que 31 sextos. sí, Entonces el punto de inflexión tiene coordenadas -1/2, 31 sextos. Muy bien. Y ya lo dejamos así. Y ya tenemos todo lo que nos pidieron. ¿Cómo ven? ¿Lo entendieron mejor este? Es que el otro estaba un poco raro porque parecía que era el cero un valor, bueno, en cero se presentaba un valor extremo, pero no, era la abscisa de un punto de inflexión. Muy bien, y entonces si nos pidieran la gráfica aproximada además, ¿cómo le haríamos? que en -3 valga A ver. 43 medios. Ajá, pero antes de -3, la función está creciendo hasta llegar al de 43 medios. Muy bien, perfecto. Luego decrece, ¿están de acuerdo? Hasta llegar hasta llegar al valor 2,2 y luego vuelve a crecer. Entonces esa es la gráfica aproximada de la función. ¿Sí o no? Sí, Muy bien. Entonces, por Sí. favor, tómense un momento para copiarlo. Bueno, lo vamos a tener que dejar aquí porque ya nos quedan 8 minutos, pero mañana